En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Podría haberse sentido víctima. Podría haber dado lugar en su corazón a raíces de amargura. Sin embargo, no lo hizo. Aunque las situaciones que enfrentaba eran difíciles, se mantuvo fiel a Dios. Mantuvo su integridad, su amor por Dios. Y aún estando en la cárcel, seguía hablando, predicando de su Dios. Es José. Y estamos hablando de él en nuestra serie El Proceso. Es que, como José, nosotros también tenemos dos alternativas, por lo menos, cuando atravesamos nuestros propios procesos. Nos aferramos más a Dios, nos abrazamos a sus promesas, o comenzamos a quejarnos y sentirnos víctimas. Bienvenidos. Esto es En Línea con Dios. Y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. ¿Qué actitud toma usted cuando enfrenta circunstancias o procesos difíciles en la vida? ¿Comienza a pedirle explicaciones a Dios? ¿Comienza a quejarse? ¿O sigue adorando a Dios, confiada que Dios está al control, que Dios le sacará adelante? José nos enseña cuál debe ser y cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestra actitud en aquellas cosas que probablemente en su momento no tengan una explicación lógica. En aquellos momentos donde nos sentimos tentados a preguntar por qué y para qué. ¿Sabe? José no se sintió víctima. José no le dio lugar a las raíces de amargura, no le permitió. Aunque vivió procesos dolorosos, difíciles, sin embargo, se mantuvo con su mirada puesta en Dios, sabiendo en quién había creído, sabiendo y viendo evidencias claras de que Dios estaba con él. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Cuando atravesamos nuestros problemas, comenzamos a quejarnos, comienza a haber en nosotros casi solamente un discurso que lo que busca es causar lástima hacia nosotros y nuestra situación. O nos esforzamos, nos estiramos, hacemos ejercicio de fe, honrando a Dios aún en aquellas cosas que no entendemos. José, lo dijimos, no dio lugar a raíces de amargura. Y usted se preguntará, ¿cómo nosotros podemos saber eso? A través de la propia enseñanza que nos da la palabra del Señor. Mire usted lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo le pregunto, ¿podemos ver a través del relato bíblico la gracia de Dios en la vida de José? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que podemos ver evidentemente el favor de Dios en la vida de José? La respuesta es un sí rotundo. La Biblia lo dice.
y Jehová estaba con él. Ahora, ponga atención con lo que sigue, narrándose aquí en el versículo 15 de Hebreos capítulo 12. Dice la palabra que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. José mantuvo su mirada en el Señor. José se mantuvo fiel a Dios. Es que en su interior José debe haber tenido la certeza que esos sueños que él había tenido, esos sueños que le significaron incluso más desprecio de parte de sus hermanos, esos sueños tenían un origen. Esos sueños tenían un autor. Esos sueños provenían de Dios. Y mire que aún estando en la cárcel injustamente, José sigue hablando de Dios. José sigue guiando a otros, conduciendo a otros a Dios. Le invito a que vayamos al capítulo 40 de Génesis. Leamos a contar del versículo 6. Dice la palabra del Señor: Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Se refiere al panadero, al copero, estas dos personas que eran servidores de Faraón. Y sigue diciendo la palabra: y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Fíjese y subraye esa parte del versículo 8. ¿No son de Dios las interpretaciones? ¿Dónde tenía puesto su corazón José? ¿En quién tenía puesta su confianza José, aún estando preso y preso injustamente? José confía en Dios. José depende de Dios. Y sabe que mientras meditaba en la palabra, José está solamente con Dios. No vemos en las circunstancias anteriores ni en estas que haya alguien que le diga: José, te felicito por tu integridad. No vemos que haya alguien que le diga: José, sigue adelante porque Dios está contigo. No vemos a alguien, alguna persona que le diga: José, qué gran varón de Dios eres, sigue adelante, que te está faltando menos para que los sueños que Dios te dio se hagan realidad. Lo único que tiene José es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es suficiente. La presencia de Dios llena todo. Pero fíjese que esto también nos da una enseñanza a nosotros mismos, que cuando enfrentamos nuestros procesos deseamos que alguien nos dé una palabra de aliento. ¿Y qué pasa si esa palabra de aliento no llega de aquella persona, de aquel amigo, de aquella hermana, de aquel hermano, de aquel siervo de Dios que usted desea y espera que le den esas palabras para seguir adelante? José dependió claramente de Dios. José sabía en quién había creído.
José no se soltó de la mano poderosa de Dios, y ahí él estaba seguro. Y sigue hablando de Dios. Me estaba recordando de hace muchos años una experiencia difícil que a mí me tocó vivir, donde hay un hombre de Dios que le tengo mucho cariño. Un hombre que debe ser de los más mansos que he conocido. Y estando atravesando un proceso muy difícil, él me dice: usted siempre ha bebido de las fuentes de otros. Yo tenía 18 años, si mal no recuerdo. Usted siempre ha vivido bebiendo de las fuentes de otros. Es necesario que usted comience a beber de su propia fuente. Y alguien podría decir: ¿dónde dice eso en la palabra? Pero se comprende, se entiende que hay que crecer, que hay que madurar, que hay que aprender a depender de Dios más allá de las circunstancias, más allá de los problemas. Hay que madurar, hay que avanzar, y esa es la voluntad de Dios. José, aún en la cárcel, sigue exaltando a Dios. Y sabe, José en el versículo 14 le pide un favor al jefe de los coperos. Le revela el sueño, le interpreta el sueño y le dice también acá la palabra del Señor, versículo 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. José quiere salir de prisión. Y claro, no es una experiencia para querer repetir. Y le pide ese favor al jefe de los coperos, y sigue diciendo la palabra del Señor, la poderosa palabra del Señor: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. ¿Sabe? Entendemos, José quiere salir de ahí, pero Dios tiene un tiempo. Dios tiene determinado el instante. Esa hora va a llegar. José se está acercando, pero todavía no es el tiempo. ¿Sabe cómo lo comprendemos? En lo que dice el versículo 23. Dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. No era el tiempo de Dios. Faltaba todavía un poco, José. Faltaba un poco de tiempo, pero te vas acercando. Ya estás por llegar. En cualquier momento, José, Dios te va a sorprender. Tu tiempo llegará. El proceso se terminará. Pero falta José. José no pudo acelerar el tiempo. Y sabe, podemos citar las palabras del salmista, ahí en el Salmo 31, versículo 15, cuando dice: en tu mano están mis tiempos. Dios tiene un tiempo. Dios sabe, conoce cuándo estamos preparados para el siguiente nivel. Dios lo sabe, Dios conoce todas las cosas. Dios no está de brazos cruzados, Dios está trabajando. Valoremos que este hombre, que había atravesado situaciones muy difíciles en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo laboral, y hoy privado de libertad, aún así se mantiene íntegro, aún así mantiene su confianza en Dios. Dios premiará la fidelidad de este hombre que ama a Dios. Es que cuando en realidad, cuando se ama a Dios, se le busca obedecer, se busca agradar
agradar a este Dios tan grande, tan maravilloso, que ha hecho tanto bien a nuestras vidas. Me recuerdo de una situación muy, muy difícil que me tocó enfrentar, como les decía, donde muchas veces me pregunté el por qué, aún con lágrimas. Cuando uno se ve sometido a circunstancias donde no entiende el por qué y cómo exactamente llegó ahí. Lloré mucho. Sí, fue difícil ese proceso, pero ¿sabe lo que comprendí y lo que Dios me enseñó? En ese proceso difícil, Dios me enseñó a poner mi vida, a fundamentar mi vida en Cristo. Era joven, aproximadamente 18 años, se lo dije. Desde niño sirviendo al Señor. Desde niño, cuando el Señor apareció en nuestro camino, Dios comenzó a hacer lo más grande en nuestra vida. Y nos vimos enfrentando una situación que nos hizo llorar. Incluso nos hizo alejarnos por un tiempo de la vida congregacional, por el dolor, por el impacto. ¿Cuántas preguntas pasaron por mi mente? Pero esa situación, Dios la permitió para formar mi carácter. Esa situación, Dios la permitió para darme esa estabilidad que solamente encontramos en Él. El hombre, la mujer, nosotros fallamos. Pero Dios no falla. Por eso que es tan importante que nos fundamentemos en el Señor. Es tan importante que hagamos atención a lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús. Él es a quien debemos mirar. Y Dios trabaja. Dios nos prepara. Dios no desperdicia ninguna de nuestras experiencias, ninguna. Dios la toma y Él con su poder, yo no se lo puedo explicar. No le puedo decir cómo Dios lo hace porque está en esos misterios que son de Dios. Pero Él es fiel a lo que dice. Cuando señala en la palabra y vemos y tomemos esa promesa para nosotros. Cuando dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No me pida que le explique cómo lo hace el Señor, porque seguramente no se lo puedo explicar, pero de que lo hace, Él lo hace. Esas situaciones que no tienen aparentemente sentido. Esos procesos que llegan a nuestra vida sin andarlos buscando, pero que Dios permite, se vuelven en bendición. Dios trabaja en nosotros. Dios forma nuestro carácter cada vez más conforme al carácter de Cristo. Las experiencias de José, cada una de ellas lo van acercando a que él vea los sueños hechos una realidad. Yo le aseguro que el José que salió desde su casa, enviado por su padre a ver a sus hermanos y no regresó ahí, no es el mismo José que está a punto de presentarse delante de Faraón. Pero falta un poco todavía, José. Dios está trabajando, tenlo por seguro. Dios está trabajando. Sigue adelante, sigue confiando, sigue esperando. Así como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Quiero alentarle en el nombre del Señor. Dios no desperdicia ninguna experiencia.
Dios está al control. No permita que usted llegue a estar ahí en la posición del que se siente víctima. Dele la gloria al Señor en cada situación, en cada circunstancia. José lo pudo hacer, usted también puede. Job lo pudo hacer, usted también puede con la ayuda del Señor. Usted dice, pero ¿con qué fuerza? ¿Cómo lo hago? Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son mis fuerzas, son las fuerzas del Señor. Cada experiencia Dios la utilizará como lo hizo en la vida de José para su bien, para su favor, para su bendición. Espere en el Señor, no se sienta víctima, siéntase bendecido, siéntase bendecida, busque en todas las cosas que la presencia de Dios, así como estuvo con José, también esté con usted. Eso es lo verdaderamente importante. Ya le falta menos a José para que este proceso termine. Ya le falta menos a José para ver los sueños hechos realidad. Pero Dios sigue al control de esa situación. Adelante, Dios está con nosotros. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.